ayer o antes de ayer, ahora entro en duda, reglamentada la ley de las víctimas, una ley absolutamente necesaria, porque, bueno, hay mucha legislación del otro lado, de alguna manera, para decirlo, pero no para contener a las víctimas de cada día, ¿no? De esta violencia que no merma. Uno de los protagonistas claves para esto fue el diputado provincial Oscar Cachi Martínez. Está en línea para conversar con nosotros. Hola Cachi, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto dialogar contigo y la audiencia de tu radio. Gracias, gracias. Finalmente se promulgó en su momento, cuando fue sancionada, me acuerdo haber hablado con vos y nos diste los 3 o 4 puntos centrales que te pediría nos lo recuerdes para reafirmar la importancia que tiene. Sí, claro, claramente tiene que ver justamente con equilibrar la balanza de la justicia, ¿no? Y esto que sucedía, que parecía que se reconocían los derechos humanos solo de aquel que ha cometido un delito y no de el que lo ha padecido por la incapacidad del Estado de garantizar seguridad, de terminar con la impunidad o de hacer que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva. La ley, en primer lugar, lo que plantea es la protección integral de la víctima, tanto dentro del proceso penal como a los efectos de poder garantizarle un asesoramiento jurídico, una atención psicológica, una atención social cuando la situación así lo requiera. Desde el punto de vista procesal penal va a permitir que la víctima no tenga que cruzarse con el imputado, situación que sucedía a menudo y que lo ponía en una situación de violencia. Ujú. Va a permitir que declare, digamos, en forma presencial o a través de medios virtuales, o incluso exigir la posibilidad de poder declarar desde su domicilio. Va a permitir que pueda agregar pruebas en el expediente sin constituirse como querellante, que era un requisito, digamos, tener un abogado para poder aportar pruebas a la justicia, para que se pueda resolver el caso. Y va a obligar a los funcionarios públicos intervinientes en el proceso a varias, digamos, a varios hechos que no sucedían y que son muy importantes. Primero, reservar la identidad de la víctima, de los familiares de las víctimas y de los testigos en el ámbito del proceso. En segundo lugar, los obliga a los funcionarios a brindar información. Muchos de los reclamos de víctimas y familiares de víctimas tenía que ver con que no le dan información respecto de la causa. Y otro aspecto, tendrán la obligación también de, bueno, justamente de poder las víctimas recibir de los funcionarios una explicación sencilla, porque muchas veces los funcionarios, amparándose en tecnicismo jurídico, no le explican realmente cuál es la Claro. situación por la cual está atravesando. Dentro del proceso penal también le permite a la víctima participar en todas las instancias, pero por sobre todas las cosas crea una nueva instancia que antes de decidir el caso, antes de sentenciar, después de escuchar al fiscal y después de escuchar al abogado defensor, los jueces van a tener que escuchar a la víctima sobre las consecuencias dañosas que ha producido el delito sobre su vida. Sí. Ahora, ¿por qué le reclamamos al gobernador el año pasado, en diciembre, la reglamentación? Se lo planteamos también, bueno, por carta junto con las asociaciones de víctimas en febrero de este año y también lo hacíamos en la Junta de Seguridad. Porque hay dos aspectos de la ley que necesitaban bueno, que por fin se reglamentara. El primero es que la ley establece la obligación de que todos los funcionarios públicos que tengan vínculo con una víctima de delito eh, tuvieran una capacitación con perspectiva de víctima. Es decir, que se entienda, que el funcionario se meta en la cabeza de que uno está ahí sin ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Es decir, que realmente que entienda que es una víctima, porque justamente hasta los mismos funcionarios reconocían que a veces la víctima es tratado peor que el delincuente.
la necesidad de generar empatía de parte de los funcionarios con alguien que está exigiendo, bueno, exigiendo que se le dé respuesta, vuelvo a insistir, por la incapacidad del Estado, pero además que se le dé respuesta a un legítimo derecho que se haga justicia. Esto no estaba reglamentado, a pesar de que la ley incluso establecía sanciones severas para los funcionarios que no cumplan con esta obligación, que Ujú. pueden llegar hasta la exoneración. Y el otro tema es que esta protección integral, que tiene que ver con abogados para las víctimas, otra cuestión que era inexplicable, digamos, el Estado provincial le paga a un abogado al delincuente, digamos, o al que está imputado de un delito, pero a la víctima no se le brindaba Ujú. una atención desde el punto de vista, una asistencia desde el punto de vista Claro, no jurídico. tenía un defensor de oficio. No tiene un defensor, sí existe la Defensoría de las Víctimas, pero con muy pocos recursos, gente que trabaja muy bien, pero que había que dotarlo de recursos suficientes, incluso la posibilidad de que el Centro de Atención a las Víctimas también tenga incidencia sobre el área de salud, porque otro de los temas es el impacto psicológico que tiene Claro, una persona que claro. le han matado a un ser Y querido, sí, y también que tenga relación directa con autoridad para resolver cuestiones sociales, por mm, ejemplo, en casos de violencia de género, en el caso de ser víctimas de bandas criminales, mm, donde, por ejemplo, en Rosario hay numerosos casos vinculados con usurpaciones, donde sí. no se resuelve la situación de la Mm, víctima restituyéndolo al lugar o sí, restituyéndole el inmueble porque lo deja en una situación de indefensión y hay que tener claro. una intervención Eh, mayor. Cachi, una de las cosas que me recuerdo y me había llamado la atención es que también la ley prevé que le avisen si llegan a soltar al delincuente o sale por medidas transitorias, es decir, debe estar informada. Tiene que estar informada en todas las instancias del proceso y la ejecución Claro. penal. Vos recordarás, vamos también a tratar de recordarle a la audiencia, que yo coordino el Observatorio de Sí. Víctimas de Delito, que se creó como resultado de yo haber denunciado, se habían liberado presos condenados por delitos graves, como promoción de la prostitución de menores, abuso sexual, homicidios doblemente agravados, producto de la excusa del COVID y sin haber notificado a las víctimas. Concretamente este fue un caso en Vera, y allí claramente nosotros veíamos una incorrecta actuación de los operadores de justicia, jueces y fiscales, veíamos también la debilidad de la norma, porque no se habría podido producir, digamos, esa liberación si hubiesen sido notificadas las víctimas, y esas circunstancias digamos, ese accionar de la justicia realmente revictimizó justamente a aquellas personas que habían sufrido ese Claro, delito. claro, claro. Eh, Así que creo que, digamos, digo, es un pasito hacia adelante para tener una provincia más justa y equilibrada. Ayer también, bueno, se conmemoró el primer día de las víctimas y familiares de víctimas contra la inseguridad, una propuesta que haya un día para visibilizar los derechos humanos de aquel que sufre un delito por parte de la asociación de Ezequiel Lowen. Estuvieron, digamos, fue la primera conmemoración y nos parece positivo que en este primer año podamos lograr la reglamentación. Y bueno, y estuvieron participando todas las asociaciones de víctimas. Estuvo Hugo Capacho, estuvieron las víctimas contra los delitos viales, estuvo la gente de Pariendo Justicia, Mm, además de la Asociación de Víctimas y Familiares contra la Inseguridad. Bueno, un pasito hacia adelante. La verdad que celebramos este paso hacia adelante. Obviamente quedan todavía cuestiones por ujú. resolver,
como es, bueno, la implementación de la pensión 5110 Ujú, para víctimas y familiares de víctimas, la necesidad de avanzar con la ley que establece la prisión preventiva para el que uso porta armas de fuego, que mm, tiene media sanción en la Cámara de Diputados, la prisión preventiva para el que viola una medida perimetral, que mm, también está en la Cámara de Diputados, la ley que establece justamente botón de pánico y GPS para los deliveries, donde la verdad que tenemos un compromiso del gobernador, yo se lo decía ayer, mm, un compromiso que él asumió de manera directa con los cadetes, pero que, bueno, 3 ministros han pasado y todavía no hemos podido materializar. Pero ujú. bueno, un proceso tan duro y de agravamiento en materia de seguridad y de violencia exige que cada uno ponga su granito de arena y poco a poco construyamos un proceso inverso, Ujú, ¿no? Y creo que ayer se dio un paso hacia adelante en esa materia. mm. ¿Dónde te encuentra, sé en qué sector estás políticamente, pero dónde te va a encontrar estas próximas elecciones? ¿Vas por la reelección de de la actual diputación? ¿Tenés pensado otra cosa? Bueno, mira, justamente yo estoy viajando hacia Buenos Aires, ¿no? Yo Ujú, pertenezco a un espacio político ujú, que es el espacio político de Sergio Massa. Creo que vos verás, ¿no? Que hay un nivel de indefinición en el sí, justicialismo grande. sí. Creo que la mayor responsabilidad, lo digo porque es una, digamos, es así, ¿no? La mayor responsabilidad respecto de la estrategia electoral del justicialismo en la provincia de Santa Fe pesa sobre el gobernador, ¿no? Mm, Y uno todavía no ve que haya, eh, digamos, un diseño electoral para el justicialismo, pero bueno, nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para que el justicialismo, que es mucho más que cada una de las partes, ¿no? ujú, Un justicialismo que es mucho más que la gestión de Perotti o que la gestión del diputado Martínez, bueno, pueda continuar y estamos esperando, digamos, que haya algún tipo de definiciones y de diálogo entre todos los sectores, eh, porque bueno, así se logró que pudiéramos reconstruir la confianza de los santafesinos, ¿no? ujú. Creo que ese es el camino, pero no tenemos nosotros todavía indicios de que eso esté sucediendo, así que vamos a esperar un poquito. Obviamente que faltan muy pocos días, Mm. pero yo voy a hacer todo lo posible desde el lugar donde me toque de aportar para que el justicialismo, bueno, recupere un proyecto de progreso a partir del trabajo y del esfuerzo. Para nosotros dos temas son fundamentales. Primero el tema de la seguridad y segundo el bolsillo de la gente. Por Claro. eso hemos planteado, bueno, el incremento de billetera Santa Fe, que fue una política importante del gobierno, pero que ha quedado Ujú. rezagado en el tiempo, la necesidad de que efectivamente volvamos a la cláusula gatillo. Un gobierno justicialista debe respetar a los empleados públicos y garantizarle al menos que no pierdan en relación con la inflación, la necesidad de establecer un marco para las tarifas que tampoco contribuya, digamos, el Estado mismo a que se espiralice el proceso inflacionario. Y bueno, y desde el ámbito que nos toque vamos a colaborar para poner estos temas en discusión. Sobre esto último y agradeciendo tu tiempo, esta mañana, ¿no? Lo hablaba con una radio de Buenos Aires que siempre me llama. Es impresionante, porque cada uno hace su esfuerzo, ¿no? En una situación de inflación para, bueno, acompañar la merma. Ahora, el Estado te pega de una manera con los impuestos que es increíble, no pierde un solo centavo, es increíble, agota Sí. como el Estado no se aviene a hacer, a hacer su esfuerzo también, ¿no? Yo estoy convencido de que las tarifas no pueden aumentar más allá de que los incrementos salariales, porque justamente en un proceso inflacionario, si están por encima de esos incrementos y por encima de la inflación, por eso lo planteaba Mm, cuando se actualizaban las tarifas de la EPE y de agua,
eh, porque si no es el propio Estado el que estimula Mm, el proceso así es, inflacionario, ¿no? así es. Me Cachi, parece que, sí, bueno, sí. un abrazo muy grande, y muchas gracias. Bueno, un abrazo grande, gracias por la entrevista y un saludo enorme y afectuoso a los oyentes de Turban. Bueno, muchas gracias. El diputado provincial que pertenece al Frente Renovador, Oscar Cachi Martínez, trabajó este tema, ¿eh? Muy bien. Cuando las cosas están bien, hay que decirlas, este tema lo ha trabajado muy bien.